Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estamos con el profesor Luis Humberto Casas, quien es el autor del libro Humedades. Profesor, este libro habla sobre los problemas que puede generar el agua en las edificaciones. ¿Qué lo llevó a desarrollar esta investigación? Resulta de todo un trabajo de investigación y del trabajo docente aquí en la universidad. Pues tiene una serie de componentes que van desde considerar el agua como vital para la vida, pero también el punto de vista del agua, cómo puede convertirse en destrucción. Necesitamos del agua, pero también necesitamos, de cierta manera, saberla manejar, saberla llevar, como se dice. Me voy a permitir leer una parte del capítulo 2, que habla de definiciones, fuentes, formas, mecanismos y efectos. Estas frases pues recogen un poco el sentido de que el agua es vida, pero también nos deja ya una inquietud en relación con el agua y su presencia en todo el entorno, tanto urbano como el entorno de la edificación. Entre los problemas fundamentales que afecta a toda edificación, el agua ocupa sin duda el primer lugar. Esta se encuentra en forma de lluvia que tamborilea sobre la cubierta y la superficie de acabado de los muros exteriores. Corre a través de canales y bajantes y también penetra en el suelo, lo embebe y solo porque se usan aislamientos adecuados no convierte el sótano de la edificación en una piscina. El agua además recorre por tuberías todos los muros y paredes, cae resonando en lavamanos y bañeras y desaparece por los desagües. Por medio de otras tuberías también se utiliza para la calefacción. Mientras se porte como se quiere, todo va bien. Si se independiza y sigue sus propios caminos, las consecuencias son siempre desagradables. Es un elemento útil mientras el hombre lo domina, pero se convierte en una fuerza tremendamente destructiva en cuando se emancipa y abandona las sendas prescritas. El agua y el aire son los elementos básicos que hacen posible la vida en el planeta, pero ocasionan al mismo tiempo la destrucción de toda la materia muerta. Son estas las tareas que la naturaleza les ha asignado y las cumplen concienzudamente desde hace miles de años. El inicio del libro pues buscaba era caracterizar la edificación y a partir de esa caracterización poder mostrar qué tipo de patologías podían estar presentes. En ese proceso de hacer como un índice de los capítulos que debía contener el libro, aparecía el capítulo de humedades. El capítulo de humedades se convierte propiamente en el capítulo que más se desarrolla en este primer texto que escribo, con una cuestión de que se empieza a cruzar también con otro hecho, la ola invernal que sufre el país. La ola invernal pues conlleva de que se presenten inundaciones, haya mayor volumen de agua que cae, por lo tanto se generan deslizamientos de suelo, se genera problemas en las edificaciones. La ola invernal, el calentamiento global, todos los fenómenos que se desprenden de ahí de orden climático, pues hacen de que yo replantee pues el trabajo inicial y me concentre en el trabajo de las humedades, que a su vez es una de las patologías que las edificaciones con mayor frecuencia presentan. Humedad es el concepto a partir del cual se desarrolla esta investigación. ¿Qué es la humedad? Si nos vamos al caso de nosotros como seres humanos, tenemos que tener en nuestra piel un cierto nivel de humedad. Si no, entonces vamos a tener la piel seca, se nos van a presentar problemas dermatológicos. Eso mismo sucede con las edificaciones y los materiales. Todos los materiales necesitan un cierto nivel de humedad. Cuando ese nivel de humedad
supera el equilibrio, se empieza a generar el problema de daño, de deterioro y de destrucción. Entonces es la pérdida del equilibrio natural por una presencia mayor de agua. Y el agua puede ser líquida, puede ser en estado sólido o en estado gaseoso. Entonces es la pérdida de ese equilibrio. La actividad humana ha generado un desequilibrio en el clima del planeta. ¿De qué manera este desequilibrio genera factores que reducen la vida útil de las edificaciones? El hecho es de que el planeta viene sufriendo un deterioro creciente básicamente por la intervención del hombre. Afectar el equilibrio ecológico pues va a generar problemas adicionales. Entonces ahí viene todo el efecto del cambio climático. Tenemos menos bosques cada vez, las microcuencas en nuestro medio por problemas de deforestación se ven afectadas en sus conductos naturales. Entonces esa es una cadena. El hombre afecta el medio natural de cierta manera reacciona y en esa reacción pues genera problemáticas que no han sido contempladas en la misma transformación del medio natural. La edificación como hecho físico y espacio construido que el hombre interviene para satisfacer sus necesidades se convierte también en un elemento que genera depredación. ¿Por qué? Porque todos los materiales con los cuales se construyen son materiales, la mayoría de origen mineral, también tenemos de origen vegetal, que son extraídos en minas o en campo abierto. Además porque día a día las necesidades del hombre en cuanto a espacio construido, el crecimiento demográfico hacen de que haya que tener más edificaciones de diferente tipo. Yo recuerdo que mi abuelo, mi padre decían es que antes se construía mejor, pero yo creo que no es tan cierto. ¿Por qué? Porque las condiciones medioambientales han cambiado. Es decir, ya tenemos presencia de lluvias ácidas por toda la zona industrial. Entonces, ¿eso qué origina? De que los cultivos se quemen por presencia de lluvias ácidas. Las edificaciones también se van a ver afectadas por presencia de lluvias ácidas. Los materiales deben tener una respuesta ante ese nuevo hecho y a los cuales todavía no le hemos dado respuesta. Entonces, todas esas cosas encadenan toda la situación que estamos viviendo y que las edificaciones, que es propiamente lo que se orienta el libro a mirar la humedad en las edificaciones, pues son una expresión de deterioro creciente y que si uno analiza los problemas de mantenimiento a lo cual no abocamos, hace de que necesariamente la vida útil de las edificaciones sean menores. Es más, en nuestro medio, cuando se diseña una edificación, se mira los costos de construcción, más no los costos de operación y de mantenimiento. Si nos vamos al caso de Inglaterra, el Reino Unido, edificación o proyecto de edificación que no vaya acompañado del análisis de costos de operación, sobre todo en las obras públicas, no se le da vía libre, porque con eso se va a garantizar su vida útil. ¿Cómo representar los orígenes de una nación civilizada? Colombia en la Exposición Histórico-Americana de Madrid, 1892. Autora Carmen Cecilia Muñoz. En esta oportunidad nos centraremos en la Exposición Histórico-Americana, cuyo objetivo era dar una idea del estado de progreso y civilización en que se encontraban los indígenas antes de la llegada de los españoles. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Ecuaciones diferenciales para estudiantes de ciencias e ingenierías. Autores: Graciano Calderón, Jaime Arango, Adriana Gómez. Estas notas de clase sirven de material didáctico a los cursos de ecuaciones diferenciales que se dictan en la Universidad del Valle para los planes de ciencias e ingenierías. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿De qué manera los diversos materiales se ven afectados por la humedad? La presencia de agua en cualquier cuerpo va a generar una afectación. Si hay pérdida de ese equilibrio, pues necesariamente va a iniciarse un proceso de deterioro. Ese proceso de deterioro, por ejemplo, en el caso del ladrillo, la materia prima con la cual está compuesta el ladrillo, pues tiene diferentes orígenes, generalmente de minerales. Esos minerales, al entrar en contacto con el agua, van a degradarse o van a sufrir un proceso de descomposición. Por ejemplo, si el agua penetra a su masa a través de los poros que tiene, pues va a generar de que pueden haber sales y esas sales se descomponen y van a salir hacia la superficie. Entonces encuentran unas manchas blancas. Esas manchas blancas son eflorescencias producto de esas sales que migran hacia la parte exterior. Y eso es el inicio de un proceso de deterioro. Si nos vamos al caso del concreto, de sus componentes, que está el cemento, la arena, la grava, si utilizamos arena de río, pues tiene material orgánico. Y el material orgánico también tiene componentes químicos que se van a diluir con la presencia de agua. El agua es el disolvente universal. Entonces, donde hay agua y hay mayor presencia de agua que sobrepasa el nivel de equilibrio, pues necesariamente va a generarse un problema de degradación, que es el primer proceso. Si nos vamos al caso del metal, el metal sí tiene problemas de corrosión por presencia de agua. Y si en el medio ambiente, caso de las zonas costeras, donde la humedad relativa es mucho más alta, pues necesariamente va a haber una degradación mucho más rápida que si la tenemos en la ciudad de Cali. Entonces, todos los materiales, cuando hay mayor presencia de agua, van a generar problemas de deterioro. Entonces, ¿eso qué implica? En las edificaciones hay que proteger los diferentes elementos. Por ejemplo, la cubierta de cierta manera es un elemento de protección de la edificación, no solo para garantizar el uso de ella, sino para, en el caso del agua, que el agua pueda circular y evacuarse de su superficie. Si es en la fachada, si no buscamos de que el agua se evacúe rápidamente, pues su presencia va a generar problemas en los materiales. Es decir, no hay un material que no se vea afectado por el agua. En el caso de las edificaciones, los acabados cumplen la misma función que el caso de la piel del hombre. Es decir, el mismo organismo
garantiza de que haya un equilibrio en el cuerpo humano, entonces ya sea porque haya mayor consumo de agua, porque el ambiente así lo requiere. Entonces, en ambientes calurosos pues hay mayor consumo de agua porque hay mayor evaporación y por lo tanto hay necesidad de su presencia. Lo mismo va a suceder en la edificación. La edificación, donde hay presencia de agua, hay que buscar cómo canalizarla y cómo evacuarla. Es una cadena en la cual el agua, así como es vida, es destrucción. ¿Qué consideraciones debe tener un arquitecto constructor para evitar que su obra quede expuesta a la humedad? Como en toda profesión, hay corrientes y en el caso de la arquitectura hay expresiones que están muy ligadas también a los desarrollos culturales y a los desarrollos sociales y económicos. Si nos vamos al caso del movimiento moderno en las edificaciones, simplificó formas. Entonces, ¿qué implicaba eso? La eliminación de elementos de protección en la edificación, salientes como son los aleros, alfajías para protección en las ventanas, sombreros en la parte superior de los muros, en las cubiertas. En la parte inferior, los zócalos, que en la colonia y en la arquitectura republicana son elementos esenciales, y todo eso hace que si uno compara una edificación del movimiento moderno y una edificación del movimiento republicano o del estilo republicano, pues muchas veces se encuentra que la edificación con estilo republicano está en mejor estado que en la moderna. El hecho es de que el arquitecto, cuando va a construir una edificación o va a emprender un proyecto de una edificación, pues el primer elemento es el terreno. Ese suelo donde se va a construir esa edificación tiene unas condiciones que van desde la misma estabilidad del suelo, en el caso de la ladera, y si estamos en el caso de un terreno llano plano, también hay situaciones que van a afectar, como es el nivel freático. Entonces, el agua empieza a jugar un papel importante allí. Entonces, ¿qué tengo que aislar? La edificación del suelo, impedir de que el agua ascienda por capilaridad en la edificación. Entonces, esa primera condición hace de que el arquitecto, nosotros los arquitectos, el suelo sea parte esencial y a partir de allí arranque todo la problemática de construcción del volumen, de lo que va a ser la especialidad de la misma edificación, unida a los componentes de los elementos de protección, porque yo, si quiero garantizar durabilidad de la edificación en el tiempo, su vida útil, pues tengo que hacer de que esos materiales, esos elementos que he elaborado a partir de esos materiales, tengan una duración en el tiempo. Los elementos de protección, el zócalo, las alfajías, los sombreros, los aleros, todos ellos van a jugar un papel importante en la durabilidad. Lo que pasa es que muchas veces no los incluimos en el proceso de diseño y más adelante pues van a presentarse problemas de durabilidad en las edificaciones. No solo es el problema de filtración, de capilaridad y de condensación, sino el problema que surge del uso mismo de la edificación. La edificación, como la lectura que hacía al inicio, circula agua potable, agua grises que tenemos que evacuar. Por ejemplo, en el caso de las tuberías de PVC hay que hacer uniones, hay que hacer pegas. Con el tiempo las pegas se van deteriorando y se rompen y por lo tanto van a generar filtraciones. O por ejemplo en el caso de tubería hidráulica, que en el proceso mismo, cuando se está en la construcción, no se protegen y el trabajador accidentalmente golpea la tubería, pues cuando la tubería entra en servicio por la presión del agua, pues va a romperse. Todos los materiales son porosos y si esos poros se activan a partir de la presencia de agua, el agua va a ascender y va a afectar la edificación. Introducción a la Química Orgánica, volumen 2.
Autores Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Luis Humberto Casas es un arquitecto egresado de la Universidad del Valle, con estudios de posgrado en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de Madrid y con una maestría en Administración de Empresas de aquí de la Universidad del Valle. El interés por la arquitectura arranca desde mi época de bachillerato. Entonces tomo la opción de arquitectura porque tenía una aproximación o una cierta sensibilidad hacia lo que es el arte, la construcción de espacio. Entonces eso es lo que fundamentalmente me motiva. Es más, yo inicio a estudiar arquitectura y a su vez inicio a estudiar artes plásticas. Ese acercamiento tanto por el lado artístico como por el lado de la arquitectura, si miramos desde la parte de la creación y de la tecnología, pues confluyen en ese momento. Yo tengo el título de arquitecto diseñador. La Universidad del Valle, la Facultad de Arquitectura de ese entonces, trabajó para formar arquitectos diseñadores y arquitectos planificadores. Yo opté por la arquitecto diseñador y cuando yo estaba en cuarto año, aunque había empezado a trabajar desde segundo año en lo relacionado con la arquitectura, empecé como inspector de obra.
Entonces eso me llevó al tema de la construcción de lleno y que fue lo que me obligó a dejar las artes plásticas, es decir, estudiar arquitectura, ejercer profesionalmente y estudiar artes plásticas definitivamente no se podía, el tiempo no lo daba. Yo me gradúo, creo una pequeña oficina y durante un año trabajo en diseño, pero retorno nuevamente a la construcción y de lleno he trabajado todo el tiempo en la construcción. Es más, cuando voy a España, al Instituto de Ciencias de la Construcción, voy a estudiar construcción y específicamente un tema que es patología de la construcción. La época de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, pues juegan un papel fundamental en la formación de cualquier arquitecto y de cualquier artista. Para mí la universidad ha sido mi proyecto de vida. Entonces me he movido en la docencia, en la investigación, en la extensión, he hecho proyección social y he trabajado en la gestión, o sea, en la administración. Y en el caso de arquitectura, yo fui decano encargado en la antigua Facultad de Arquitectura. Como jefe del Departamento de Tecnología de la Construcción, en la cual estoy adscrito actualmente, pues fui varios periodos jefe. En la dirección de la Escuela de Arquitectura fui durante 4 años. En mi último periodo pues, fue administrativo en la decanatura de la Facultad de Arte Integrada durante 2 periodos. He estado en la parte gremial, fui vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura y fui presidente y fundador de la Asociación Colombiana de Facultades de Artes, ACOFARTES.